Gracias, diputada María San Juana Cerda Franco. Toca el uso de la palabra al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por lo cual le cedemos la palabra a la diputada Ana Lilia Garza Cadena. Tiene usted la palabra, compañera diputada. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Primeramente quiero iniciar mi intervención resaltando la importancia con la que la Hacienda Pública Federal debe de manejarse, siempre de una manera responsable y pensando en la eficiencia. En este sentido, la Ley de Ingresos de la Federación junto con el presupuesto de egresos sabemos que constituyen los dos principales fuentes para el sostenimiento de la administración pública. Debido a la importancia de la Ley de Ingresos, la cual ya es de todos conocida, me es grato observar que el contenido del dictamen que hoy estamos discutiendo es respetuoso, es congruente con la conducción hacendaria que el Gobierno de la República ha venido teniendo desde el año del 2012. Me parece que los datos y las cifras que la iniciativa del Ejecutivo Federal se han manejado han sido retomados en el dictamen y pues reflejan una visión clara del panorama económico nacional e internacional. Adecúan atinadamente a la ley ante los diversos factores que pudieran impactar de forma negativa a nuestro país y a su economía. Por citar algún ejemplo, se prevé un crecimiento económico sostenido al año 2015 del 3.7% en el Producto Interno Bruto. Esta cifra no es imposible de alcanzar, ya que el próximo año se tiene pronosticado un balance favorable en la economía de nuestro vecino país, Estados Unidos, y así como en las importaciones no petroleras, lo que es muy importante. De igual forma, se anticipa una estimación prudente en el precio del barril del petróleo, y decimos prudente porque este está fijado en $81 americanos. Otro de los puntos positivos que vemos en el dictamen es que concuerda con el objetivo de impulsar la actividad económica doméstica. ¿Cómo? Pues esto lo logra a través del uso responsable del déficit entre diversas medidas. Otro punto que creemos de gran relevancia es que en el dictamen que hoy nos toca discutir se prevé una disminución de los ingresos no petroleros, como ya ha sido mencionado por diferentes compañeros, y en particular por aquellos provenientes sobre los derechos de hidrocarburos. Sin embargo, nuestro país, debemos de reconocer, ha podido hacer frente a esta reducción, gracias a la transformación del régimen fiscal que implementamos en esta Cámara de Diputados hace un año y que actualmente ha permitido un incremento sin precedentes de los ingresos tributarios, cerca del 10.7%. De manera que hoy ha sido posible contar con un proyecto de ley de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal que no contempla incrementos en los impuestos. Esto es muy positivo para todos los ciudadanos. Y lo más importante, que comenzamos con un proceso de despetrolización de los ingresos tributarios. Creo que este proyecto de ley refleja una visión hacendaria estable, sobria, prudente, sin gastos innecesarios y sin proyecciones económicas irreales. El Gabinete Hacendario del Gobierno de la República ha hecho, creemos desde el Partido Verde Ecologista, un gran trabajo con la redacción de esta iniciativa, por lo que estoy segura que en breve estaremos aprobando este proyecto. Es cuanto, diputado presidente, y por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, diputada, por su participación. Y ahora cedemos el uso de la palabra a la representante del Partido de la Revolución Democrática, la diputada María del Socorro Ceseña Chapa. Tiene usted la palabra, diputada compañera. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. La ley de ingresos que el día de hoy se discute y que forma parte del paquete económico 2015, no solamente se detecta algunos errores y omisiones. Algunos errores que han sido recurrentes no solamente en lo que va de este sexenio, sino también en los dos sexenios anteriores. Y entre las omisiones muy graves que nosotros podemos apreciar es la sobreestimación del crecimiento económico en estos últimos 15 años, por no decir más atrás. También el pronóstico, incluyendo los positivos y los negativos, entre el crecimiento previsto y observado, que fue
en estos 15 años de 1.13 puntos porcentuales. Dichos errores parecieran que siguen un patrón que los ha determinado y en todas las cosas omiten, obviamente, el tema de cómo analizar a fondo las recesiones y la desaceleración económica tan importantes en la definición de un paquete económico en nuestro país. También desestiman cómo ha sido posible y no toman en cuenta que curiosamente en los años 2000, 2006 y 2012, que viene siendo el último de cada uno de esos 3 sexenios, ha habido un repunte que no se ha considerado y cómo también omiten los repuntes cíclicos de los años 2004 y 2010. Por otro lado, decirles que estos señalamientos evidencian la falta de capacidad de los técnicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para realizar anticipaciones firmes sobre el acontecer económico mundial y las implicaciones sobre nuestra economía, lo que disminuye la credibilidad de las previsiones oficiales, particularmente cuando la economía no parece tener una mejora en el corto plazo. ¿Y qué decir en el tema de la reforma en materia energética? Además de ser contraria a los intereses nacionales, ha debilitado la capacidad de ingreso para el año siguiente. El pronóstico oficial de producción para 2015 se redujo de 2.624 a 2.400 millones de barriles. De igual forma, presentan una estimación del precio del barril en $81, que representa una disminución de casi 90,000 millones de pesos, es decir, una cantidad superior al presupuesto total solicitado para Zagarpa, por mencionar un ejemplo de lo que está en el PEP de egresos 2015. La concentración de las ganancias petroleras en el Fondo Mexicano del Petróleo provocará un déficit, asunto que no está debidamente analizado en la propuesta, de 4.3% con respecto al ejercicio anterior, mismo que se traduce en 33.342 millones de pesos. Es vital destacar que el aumento del precio del petróleo recibió la semana pasada una presión a la baja por cotizar en $84.15 y las tendencias de estabilización y pacificación en el Medio Oriente y el conflicto de Ucrania-Rusia podrían mantener la tendencia a la baja. Además de que en noviembre la OPEP determinará si mantiene o disminuye sus niveles de producción, lo cual tendrá un impacto en las estimaciones que hoy apresuradamente estamos votando. La autoridad hacendaria no explica por concepto la disminución del 3.3 mil millones de pesos de ingresos tributarios, particularmente del ICR y del IEPS. No conocemos si es producto de la disminución del crecimiento económico, algún motivo específico o fue una sobreestimación e imprecisión. Otro elemento que no se considera y contradice las estimaciones presentadas en los criterios generales de política económica es el incremento en las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, los cuales generan reducciones en bonos soberanos y corporativos y harán a las empresas anticipar una tasa mayor de interés para sus cálculos de retorno de inversiones nuevas, y no veo en dónde estén considerando esa alza de esas tasas de interés. El hecho de que no se presenten nuevas cargas fiscales, más que representar un alivio para la sociedad, mantiene los niveles de evasión y privilegio fiscal por parte de las grandes empresas y nacionales y transnacionales. Recordamos que el modelo de consolidación fiscal, llamado ahora régimen opcional de grupos de sociedades, en los hechos se mantiene. Entonces, ¿qué pasa? ¿No quieren pisar callos? ¿O de qué se trata? El PEF, del cual se deriva la ley de ingresos, no responderá a las grandes necesidades de la población. Su diseño se anticipa de manera equivocada. La planeación del paquete en su conjunto evidencia el extravío del programa presentado por el Ejecutivo. Este país está perdiendo la confianza de propios y extraños. Existen fugas de capitales, no hay confianza para inversiones. La reforma laboral, recordamos, fracasó. La educativa no terminó con los vicios argumentados. La financiera, y mi voto fue en contra, compañera diputada, no detona el crédito como palanca del crecimiento. Los niveles de pobreza hoy día
alcanza niveles vergonzosos. En suma, este gobierno, que solo favorece a unos cuantos en detrimento de millones de mexicanos, no está pensando que lo que requiere este país es una política económica diversa y sobre todo partiendo desde el punto fundamental en la forma en cómo nos vamos a hacer de los ingresos, que realmente tengamos unas finanzas públicas sanas para enfrentar la problemática que vive el país actualmente y que lastimosamente pudiéramos decir que pudiera agudizarse. Gracias. Gracias, diputada. Le cedemos el uso de la palabra al diputado del Partido Acción Nacional, Carlos Alberto García González. Tiene usted la palabra, compañero secretario. Gracias, señor presidente. Los diputados de Acción Nacional asistimos a esta reunión con el objeto de analizar la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2015. Hemos sido una oposición responsable y tenemos claro que los diputados tenemos hasta el 20 de octubre para poder aprobar los ingresos del año próximo. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que para nosotros es una verdadera lástima que no estemos discutiendo una reforma fiscal, sobre todo cuando vemos un escenario que nos indica que los indicadores macroeconómicos del año pasado y de este muestran un crecimiento lento y poco dinámico de la economía nacional, es decir, un crecimiento a todas luces mediocre. Nosotros estamos convencidos que la miscelánea fiscal recaudatoria aprobada por el PRI y sus aliados del año pasado explica en gran medida esta situación recesiva de nuestra economía. Desde el año pasado, los diputados y senadores de Acción Nacional nos opusimos a la llamada reforma fiscal del Ejecutivo por dos razones fundamentales. Primero, se incrementaron los impuestos a los de siempre, a los contribuyentes cautivos. Y segundo, no se propusieron disposiciones que aumentaran, por lo menos de manera atinada y eficiente, lo que es la base de contribuyentes. Los diputados de Acción Nacional votamos en contra de la miscelánea fiscal porque nosotros sí oímos y estamos con la gente y porque siempre estuvimos convencidos de los efectos negativos que traería para la ciudadanía y que hoy en día pues todos podemos constatar, aunque algunos vivan en otro mundo. Por lo anterior, mi grupo parlamentario presentó el día último del mes pasado de septiembre diversas reformas a las leyes fiscales para reincorporar medidas que estuvieron vigentes hasta el día último del 2013, con el objetivo de revertir los efectos nocivos de la miscelánea fiscal, repito, recaudatoria, que está vigente este año, ya que está afectando el poder adquisitivo de los ciudadanos y está desalentando las inversiones productivas de las empresas de este país. No obstante el entorno económico, el Ejecutivo y el PRI argumentan que no podemos discutir una reforma fiscal por dos razones, porque existe un pacto fiscal del Ejecutivo de no modificar el sistema fiscal hasta el término de su mandato, que dicho sea de paso, pues no es vinculatorio para este Congreso Federal, y segundo, que habría que dejar madurar los efectos de la reforma fiscal, por el favor de Dios, no vaya a ser demasiado tarde cuando quieran rectificar su error. En Acción Nacional reconocemos que los ingresos tributarios, como decía la compañera de Nueva Alianza, San Juana Cerda, han incrementado, pero ha sido derivado a una miscelánea fiscal que le ha cargado, como le repito, a los contribuyentes cautivos y lo más triste, le ha pegado los bolsillos de todos los mexicanos. Adelantamos que mantendremos una posición crítica y de total rechazo a la miscelánea fiscal recaudatoria. Ahorita un compañero en su posicionamiento decía que la reforma fiscal era necesaria para este país. Miren, yo les voy a dar un ejemplo. Hablan mucho de inversión en infraestructura, pero muchas de las obras que se han dado este año han sido inauguraciones de obras del sexenio pasado. Pero bueno, repito y lo dije en la comparecencia del subsecretario de Hacienda, aquí en este Congreso aprobamos muchas reformas estructurales que le dan las herramientas al Ejecutivo para que México tenga futuro, pero pareciera hoy que México no tiene presente. Pensamos que es necesario incentivar la inversión y el consumo privado, es decir, el que hacen las familias para que se detone el crecimiento de la economía mediante todas las reformas puntuales que ya precisó mi compañera, la diputada Aurora Aguilar. Asimismo, no estamos de acuerdo con el incremento de los combustibles, ya que tiene un objetivo meramente recaudatorio
y no se fomenta la competitividad del país. Esta medida fiscal es incongruente, sobre todo porque acaba de presentar al Ejecutivo un proyecto para impulsar el incremento sostenido de la productividad y de la competitividad de la economía nacional, y bueno, pues es un contrasentido. Por último, los diputados de Acción Nacional mantendremos nuestro rechazo a la miscelánea fiscal y seguiremos insistiendo en revertir los efectos de la misma, ya que estamos seguros que con esto se favorecerá el ambiente para el desarrollo de las inversiones que generan empleos y mejorarán las condiciones de vida de todas y de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Carlos Alberto García González, por su intervención. Cedemos, por último, en esta ronda, la palabra al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a través del diputado Salomón Juan Marcos Isa. Tiene usted la palabra, compañero diputado. Gracias, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. El trabajo legislativo de las comisiones es de vital importancia, pues incluye reuniones técnicas de trabajo que permiten revisar y perfeccionar las iniciativas. Es importante reconocer el trabajo legislativo realizado en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pues como resultado de este trabajo hemos alcanzado acuerdos que arrojan un dictamen de la Ley de Ingresos para 2015 sólido, responsable y robusto. El trabajo técnico realizado al interior de esta comisión ha permitido analizar, discutir y revisar a detalle cada uno de los puntos que contiene el proyecto de iniciativa de ley de ingresos presentados por el Ejecutivo Federal. Es muy importante considerar que la inserción de nuestro país en un entorno de globalización económica requiere que las estimaciones de ingresos sean lo más precisas posibles y que reflejen las tendencias recientes de los mercados nacionales e internacionales. De ahí que el trabajo que se realiza en las respectivas comisiones sea vital para la integración de un dictamen compatible con las condiciones que prevalecerán en la economía nacional e internacional. La Comisión de Hacienda, repito, considerando los movimientos recientes de los mercados internacionales y nacionales, reflejando la responsabilidad del Poder Legislativo, ha introducido diversos ajustes a la iniciativa de ley de ingresos. Estos ajustes garantizan que las estimaciones de los ingresos públicos sean realistas, responsables y conscientes con el entorno que prevalecerá en la economía. La Comisión revisó el precio del petróleo de 82 a 81 dólares por barril para reflejar la tendencia a la baja que se ha observado a nivel mundial en el precio de los hidrocarburos durante las últimas semanas. La evolución del entorno internacional en el periodo que va desde el momento en que se entregó la iniciativa de ley de ingresos hasta el día de hoy hizo necesaria realizar este ajuste. Recientemente se han registrado diversos sucesos que han presionado a la baja los precios internacionales del petróleo, los cuales prevalecerán en el mediano plazo. Por una parte, se observa una débil recuperación económica que ha resultado en las tasas de crecimiento bajas en las economías de Europa, América Latina y China, lo cual afecta negativamente a la demanda del petróleo. Por otro lado, ha habido un crecimiento en la producción petrolera, en especial en aumentos importantes en Estados Unidos y Libia. Debido a la importancia de los ingresos petroleros en los ingresos públicos, resulta indispensable contar con una estimación del precio del petróleo que sea realista y responsable. La Comisión también revisó la paridad cambiaria del peso frente al dólar. El tipo de cambio afecta la conformación del paquete económico a través de diversos canales, como su efecto en el costo financiero de la deuda pública o su impacto en los ingresos petroleros. En semanas recientes se han registrado importantes variaciones de los tipos de cambio de las principales monedas. Estos han estado asociados en gran medida a la evolución de la política monetaria en Estados Unidos. Se espera que estos fenómenos continúen observándose en el mediano plazo. Para reflejar los movimientos que se han presentado en los mercados internacionales en las últimas semanas, se incrementó la proyección del tipo de cambio que subyace a las estimaciones de los ingresos públicos de 13 a 13.40 pesos por dólar. El año pasado aprobamos como parte de la reforma hacendaria una serie de instrumentos que fortalecen las facultades recaudatorias y de fiscalización del Servicio de Administración Tributaria.
De forma consistente con estos cambios se ajusta al alza las previsiones de los ingresos tributarios y no tributarios. Ello refleja la mayor capacidad de fiscalización con que cuenta la autoridad fiscal. En suma, el dictamen que se discute refleja un trabajo serio por parte de esta comisión. Ello dará lugar a la construcción de un paquete económico sólido y conducente al crecimiento. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado, por su intervención. Con esto concluimos la ronda relativa a ingresos tributarios y no tributarios y pasamos al segundo de los temas aprobados por el acuerdo de la Junta Directiva para el debate de esta comisión. El tema es relativo a ingresos derivados de financiamiento y cedemos el uso de la palabra en primer término al Grupo Parlamentario de Nueva Alianza a través de la diputada María San Juana Cerda Franco. Tiene usted la palabra, diputada secretaria. Gracias, presidente. Lo referente a ingresos derivados de financiamientos, en esta ocasión me quiero referir a un tema que en la mayoría de los casos nos impide ver con claridad la realidad financiera del país. Me refiero específicamente al tema de la deuda pública. La sola palabra nos repele. Sin embargo, en todos los gobiernos, ejercer los instrumentos de crédito resulta no solo necesario, sino que contribuye a detonar el desarrollo de los países que saben utilizarlos en beneficio de su población. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, México es uno de los 6 países que tienen el nivel de deuda pública más cercano al rango de prudencia, que garantizaría certidumbre. En países como Francia o España, el nivel de deuda respecto al Producto Interno Bruto fue de 101% al cierre de 2014, mientras que en México fue de 38.9%. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza exhorta al Gobierno federal para que siga manejando con prudencia sus compromisos financieros y se pueda orientar al balance presupuestario y al déficit cero que equilibre las finanzas públicas y que finalmente se refleje en la economía y desarrollo de todos los mexicanos y mexicanas. Los ingresos derivados de financiamiento serán destinados principalmente para la banca de desarrollo, la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, los fondos de fomento y el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Asimismo, como lo refiere la iniciativa, se busca fortalecer el sector energético mediante la autorización de un incremento del monto de endeudamiento neto interno y externo para Pemex y sus empresas productivas subsidiarias. Mismo caso que se manifiesta en el incremento para la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias. México se encuentra en un momento único. Es ahora cuando se requiere ser audaces, al mismo tiempo que prudentes. El ajuste en el monto del endeudamiento es conveniente para detonar el desarrollo del país. La política de deuda ha reducido la vulnerabilidad a la volatilidad, pues 82% de la misma es a largo plazo y tasa fija. El que la deuda se mantenga dentro de una trayectoria predecible, con el riesgo de la volatilidad reducido, consigue que se pueda hacer una planeación adecuada de la inversión pública, reduciendo el costo financiero y, sobre todo, se consigue liberar recursos para el gasto social y la inversión. Las circunstancias para México en el aspecto económico podemos verlas favorables. Según datos de la propia OCDE, las previsiones económicas de nuestro país son alentadoras, ya que se estima que el Producto Interno Bruto crezca un 4.1% en 2015, se reduzca la tasa de desempleo a un 4.4% y reducir la inflación a un 3.3%. En Nueva Alianza queremos manifestarnos a favor de la propuesta del dictamen en este sentido, porque queremos seguir contribuyendo para fortalecer el desarrollo del país. Es cuanto. Muchas gracias, diputada, por su intervención. Cedemos el uso de la palabra a la representante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la diputada Ana Lilia Garza Cadena. Tiene usted la palabra, compañera diputada. Nuevamente, gracias, diputado presidente. Bueno, compañeros, el tema del endeudamiento siempre es un motivo de controversia.
Sin embargo, creemos que lo importante del endeudamiento es que esta contratación de deuda se haga de forma prudente, se haga con responsabilidad, se haga con transparencia. Es ahí donde, desde nuestro punto de vista, creemos se debe centrar la discusión respecto de estos temas. El Fondo Monetario Internacional ha reconocido que México ha usado adecuadamente el déficit fiscal como un mecanismo para facilitar la entrada de las reformas estructurales, pero reconocemos que es necesario que la deuda total se mantenga siempre bajo control. Los niveles de deuda que actualmente maneja nuestro país creemos son manejables. Se encuentran dentro del promedio que registran los países emergentes y los países de ingresos similares al nuestro. En este contexto, el Partido Verde buscamos ayudar a que el país alcance un equilibrio presupuestal y que el Gobierno de la República alcance el equilibrio presupuestal que el Gobierno de la República ha previsto para el año 2017. Y también a que nuestro país mejore las medidas que nos permitan contar con unas mejores condiciones de crédito y que se disminuyan los pagos por servicio de estas deudas. Por otro lado, hay que recordar que la calificación crediticia de nuestro país ha aumentado, lo cual debemos reconocer no sería posible si las instituciones calificadoras creyeran que México se encuentra en alguna mala etapa. Por esto creo que la política de endeudamiento no puede verse de una forma aislada, sino que es importante considerarla junto con las medidas que contribuyan al buen manejo de los recursos hacendarios. Creemos que la expectativa que mantiene el Grupo Parlamentario del Partido Verde sobre el nivel de endeudamiento de nuestro país es que éste se traduzca en un mayor crecimiento de los sectores económicos y de la misma forma más empleos permanentes. Por otro lado, vale la pena señalar que parte de los recursos que se obtendrán con estos financiamientos, el gobierno los va a destinar a inversiones de infraestructura, inversiones que el Ejecutivo Federal realizará en diversas entidades de la República y que sabemos que mejorarán directamente la calidad de vida de todos los ciudadanos. Quiero concluir mi intervención resaltando que según el dictamen, los montos de endeudamiento autorizados para el Ejecutivo Federal serán hasta por 595,000 millones de pesos por endeudamiento interno y hasta por 6,000 millones de dólares americanos en cuestión de deuda externa, lo cual creo que es una muestra más de un manejo prudente de una deuda responsable en torno a deuda pública. Consideramos que la política pública hacendaria está apostando al endeudamiento interno como una forma de apoyar al desarrollo económico nacional, lo cual nos parece acertado. Es por ello que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde reitera su votación a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente y compañeros, por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera diputada. Le vamos a ceder el uso de la palabra al representante del Partido de la Revolución Democrática, diputado Rosendo Serrano Toledo, no sin antes reiterarle la solicitud a los miembros de la comisión y especialmente a los invitados, guardar el orden mientras están interviniendo nuestros compañeros. Tiene la palabra el diputado Rosendo Serrano Toledo. Gracias, presidente. La fracción parlamentaria del PRD y de los integrantes del PRD en esta comisión, de veras, presidente, celebramos que se dé este espacio de esta manera. No sin antes que ya entendí que los compañeros y amigos del PAN lo están utilizando para hacer un posicionamiento político para lo que viene en el 2015. Aquí, aparte de la situación de la deuda, me llama la atención que los compañeros del PAN mencionen que son una oposición responsable. Digo, yo no voy a poner en duda si son responsables o no, pero lo que sí me queda claro es que fueron un gobierno federal irresponsables. Tuvieron todas las condiciones internacionales propicias para hacer los cambios y no lo hicieron, ¿sí? Y ahora no lo vienen a endosar. Digo, yo no soy defensor de Peña Nieto ni del PRI, pero ahora parecería que ahora nos agarran a nosotros también
para eso. Bueno, 12 años irresponsables en el manejo económico de este país. Y eso es claro, ¿sí? Eso es claro. Entonces, por favor, digo, ustedes empezaron, ahora aguanten, compañeros. No. El PRD jamás va a ser defensor de oficio de este gobierno. Tenemos claros señalamientos en el manejo económico de este país. Y yo creo que tenemos que tener mucha responsabilidad, ¿sí?, para poder hacer los señalamientos en términos de este acompañamiento. Sin lugar a dudas, hay que tener responsabilidad. Dicen que acompañamos a la reforma hacendaria. Sí lo acompañamos. Y aquí mismo dijimos y expresamos, y creo que fui yo el que dije que estaba de acuerdo porque paguen más impuestos los ricos, ¿sí? Que los ricos, estas empresas que no pagan impuestos, pues que sostengan este país, ¿sí? O sea, sean los responsables, pues se llevan la mayor parte de las ganancias, pues que paguen lo que deben pagar y no que evadan, ¿sí? Ahora, si de veras hay una posición responsable de las oposiciones, ¿por qué, compañeros, se tiran al piso, se revuelcan con el PRI y privatizan Pemex? Yo digo, ¿dónde hay ¿dónde hay esa? Espérense, compañero, pues está el debate. Solicitamos, por favor, atención y respeto al orador. Nosotros nos callamos cuando señalaron, o sea, silencio, no pasa nada. Entonces, creo que hay que centrar la cosa con seriedad y con mucha precisión. Van a tener su oportunidad de contestar, yo creo, y lo van a hacer. Vamos nosotros, como lo dijo mi compañero Cuellar, a ir a favor en lo general en esta ley de ingresos. Vamos a votar en lo general a favor, no sin antes reiterar que en esto de la deuda tenemos nosotros nuestro parecer, sobre todo en la transparencia con que se tenga que manejar esta deuda, sin lugar a dudas. Hay proyectos, sí, que seguramente quieren destacar el gobierno federal con miras también al 2015, como el aeropuerto y otras cosas, y nosotros creemos que en los estados de la República también hay proyectos importantes que hay que acompañar, no solo los proyectos de bono federal para una situación electoral, compañeros. En los estados de la República, sí, en particular en los estados donde nosotros creemos que hay todo una deuda de la federación, los estados más pobres de la República, se tienen que invertir también de manera proporcional, pero igual, ¿sí?, en proyectos estratégicos para su desarrollo. Porque si no estaríamos hablando de aprobar toda una situación del paquete fiscal encaminado nada más para determinado interés político y utilizarlo en el 2015 con otro fin. En eso nosotros traemos, bajo el acuerdo que tuvimos en la mesa directiva, nuestros señalamientos muy puntuales, que en su momento lo vamos a hacer en el Pleno. O sea, no es una situación que vamos a aprobar esto en lo general y ya no, traemos cosas muy puntuales y lo vamos a hacer en su oportunidad. Y finalmente, compañeras y compañeros diputados, presidente, yo creo que lo que puede hablar bien de la aprobación de este paquete fiscal, la ley de ingresos por parte de esta Cámara de Diputados, es de que en verdad tengamos una medida pareja para todos, no de un solo lado. Nosotros creemos que esto que vamos a aprobar el día de hoy en comisiones, ¿sí?, se tiene que trasladar también en el Pleno con esta visión. Tenemos cosas que señalarlo, sí, hacerlo de manera puntual, sí, con mucho respeto, sí, y yo creo que finalmente lo que sacamos mañana en el Pleno tiene que ser de manera positiva y lejos de confrontarnos, independientemente que nos digamos nuestras cosas, debemos ir de manera unitaria. Muchas gracias. Gracias, diputado Rosendo Serrano Toledo, por su participación. Cedemos ahora el uso de la palabra al representante del Partido Acción Nacional, diputado Glafiro
Salinas. Tiene usted la palabra, diputado. Sí, muchas gracias, compañero, y con todo respeto también, pero quiero decirle que Acción Nacional nunca se prestó para ninguna privatización de Pemex, pues esa no existe. Y también quiero decirle, por ejemplo, que el PRD pues tuvo problemas y se vendió al gobierno y votó a favor de la miscelánea fiscal para obtener un fondo de capitabilidad al Distrito Federal de 3.500 millones y 7.000 millones de pesos al estado de Guerrero, pues que ahorita está hundido en la ingobernabilidad y la violencia. El que se lleva se aguanta, ¿verdad? Con su permiso, presidente, la fortaleza de las finanzas públicas ha sido una de las piezas fundamentales para lograr un ambiente macroeconómico sano, y la experiencia internacional nos ha enseñado que la ausencia de la disciplina fiscal puede conducir a situaciones de inestabilidad que impactan en el riesgo del país, haciéndonos aún más vulnerables a los cambios externos. Tanto en medios nacionales como internacionales se ha señalado que el ingreso total presupuestario que se sometió a criterio de esta soberanía en la iniciativa de la Ley de Ingresos del año de 2014 creció a razón de un mayor endeudamiento y no por la reforma hacendaria. Recordemos que el endeudamiento en la Ley de Ingresos del 2014 aportó casi el 60% del incremento total de los ingresos en el sector público. La justificación de la Secretaría de Hacienda para contratar esta deuda era implementar una agresiva política contracíclica y reactivar la economía a través de un mayor gasto. Vale señalar que este tipo de políticas han sido las causantes de las crisis económicas en los países europeos, debido a los constantes déficits y las deudas impagables, que en teoría se piensan como la llave mágica para reactivar la economía, cosa más falsa. Prueba de ello es el gasto total que se propuso para el año del 2014, cuyo componente mayoritario fue el gasto corriente, sin ningún efecto en el crecimiento económico. Por lo anterior, es evidente que la historia nos ha dado la razón, pues con suerte la economía mexicana terminará con una variación del 2.7% cuando la propuesta inicial de Hacienda era del 3.9%. Lo anterior pone al descubierto la fallida política del endeudamiento que ha impulsado el actual gobierno como herramienta estratégica para acelerar el crecimiento, además de poner en tela de juicio lo que por mandato constitucional está obligado a realizar. La fracción octava del artículo 73 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos señala que el financiamiento debe estar direccionado a la ejecución de obras que directamente produzcan ingresos públicos, pero la pérdida de la competitividad que ha presentado el país y el nulo impacto de la deuda en el mercado interno llevan a la conclusión de que el endeudamiento impulsado por esta administración no es inversión estratégica, sino un parche para sostener el gasto clientelar en vísperas de elecciones próximas. Por si fuera poco, el financiamiento propuesto para el 2015 resulta ser 3.4% mayor a la que registra la Ley de Ingresos del 2014, y al igual que en el paquete económico anterior, impera la opacidad respecto a los proyectos y programas que se van a realizar con la deuda. Ante un escenario de escasez de recursos, el gobierno debe de optar por bienes públicos con la mayor rentabilidad, cuyo riesgo de implementación sea el mínimo. Sin embargo, estamos frente a proyectos como el aeropuerto y la construcción de trenes
en los cuales predomina la opacidad en su ejecución presupuestal. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 40, fracción tercera y el 17, fracción segunda, señalan que el gobierno federal está obligado a justificar su programa de financiamiento, así como exponer ante la Cámara de Diputados las razones que argumenten el déficit presupuestario. Ni la exposición de motivos de la Ley de Ingresos, ni la presentación del secretario de Hacienda se abocaron a dar fiel cumplimiento a lo que indica la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria. Resulta paradójico que los mexicanos no perciban una mejora en su economía, pero sí tengan que aportar a través de sus impuestos de manera respetuosa pueda concluir. Para el pago de la deuda que esta administración ha contratado. Tenemos una tarea pendiente, compañeros, pues el marco presupuestal vigente no promueve elementos técnicos para la transparencia del endeudamiento. Necesitamos informes de calidad. De lo contrario, siempre se dejará a consideración del Ejecutivo Federal los elementos de juicio suficientes para fundamentar y transparentar el endeudamiento. Por último, en Acción Nacional pugnamos porque el manejo de la deuda que hace el gobierno federal sea del dominio público, que los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder a la información clara y precisa. Diputado, por favor, concluya. Termino, el tiempo ha mi sido presidente. excesivo. 3 renglones. Adelante, diputado. De la deuda del Estado mexicano sea en beneficio de todos y no se utilice al simple arbitrio de las decisiones y los intereses del propio gobierno. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Reiteramos que estamos siendo excesivamente tolerantes con el tiempo, pero tenemos que también, evidentemente, mantener en el control la reunión para que todos tengan la misma oportunidad de poder hacer sus comentarios, por lo cual les pedimos, reiteramos el llamado a la prudencia en los tiempos. Cedemos la palabra al representante del Partido Revolucionario Institucional, diputado Antonio Francisco Acesarán Gutiérrez. Adelante, diputado, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Yo quisiera iniciar comentando que celebro que los diputados del Partido Acción Nacional reconozcan que el gobierno federal actual sí concluye las obras y que en años anteriores estas obras quedaban inconclusas, y es que en el fondo el problema de los sexenios más recientes en nuestro país, ese es precisamente la incertidumbre, no solamente para terminar obras, sino también la incertidumbre económica que habíamos tenido en los últimos años. Por eso creo que es importante que bajo un contexto de menores ingresos petroleros, el paquete económico 2015 que se propone contempla un déficit del 1%, lo cual, como se ha dicho aquí, ya es menor al de este año que está por concluir. Este déficit es congruente con un sano financiamiento del sector público al mantener finanzas públicas sólidas y garantizar un nivel de deuda sostenible en el mediano plazo. En mi grupo parlamentario apoyamos esta estrategia fiscal al considerar que el déficit se justifica dado el faltante transitorio de ingresos petroleros y tributarios. Creemos necesario que el sector público tenga los recursos suficientes para seguir impulsando la actividad económica en el país y permita una correcta implementación de las reformas estructurales. En vista de que el nivel del Producto Interno Bruto y de la producción del crudo se concentrarán transitoriamente por debajo de su potencial y, por tanto, el nivel de ingresos que se obtendrá será también menor a su nivel potencial en el 2015, es justificable y deseable financiar parte de este recurso con déficit. Así se podrá conducir una política fiscal que contribuya a contrarrestar los efectos del ciclo económico. El grupo parlamentario del PRI votará a favor del dictamen de la Ley de Ingresos, ya que consideramos que el endeudamiento planteado es congruente con mantener finanzas públicas sólidas, sanas y garantizar un nivel de deuda adecuado y manejable en el mediano plazo. Lo anterior, debido a que el financiamiento propuesto se sustenta en una estrategia de mediano plazo que tiene como objetivo
contener la trayectoria de crecimiento de la deuda pública y estabilizarla hasta el 2017. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañero diputado. Con esto concluimos el segundo de los temas que se acordaron para la reunión, pasando al tercer tema, que se denomina régimen de incorporación fiscal y facilidades administrativas. Iniciamos una ronda más de participaciones de los grupos parlamentarios, cediendo la palabra a la diputada María San Juana Cerda Franco, en representación del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Tiene usted la palabra, compañera diputada secretaria. Gracias, señor diputado presidente, compañeras, compañeros legisladores. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza, desde el principio de esta legislatura, ha combatido la excesiva y compleja regulación del sistema fiscal mexicano, ya que dificulta la determinación y entero de las contribuciones, implicando altos costos y constituyéndose en un factor de desaliento en su cumplimiento. Insistimos también en que la capacidad recaudatoria del sistema fiscal mexicano es de las más bajas del mundo, debido a diferentes factores estructurales. México recauda una tercera parte respecto a lo que logran los países de la OCDE, a pesar de que las tasas impositivas nominales no distan mucho de las otras economías. Esto indica que la base tributaria es considerablemente menor, ya sea como resultado de la definición legal de dicha base, o bien debido a la complejidad del sistema tributario, o bien a la arraigada evasión y elusión fiscal. Tal y como lo reconoce la propia Secretaría de Hacienda, y cito: la complejidad de cualquier esquema tributario genera un costo considerable tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal, provocando una subóptima asignación de los recursos, derivada, por ejemplo, de los fondos que los contribuyentes tienen que destinar para cumplir con sus obligaciones tributarias y aquellos que la autoridad dedica para realizar actividades de supervisión fiscal y que podrían orientarse mejor hacia otros usos más productivos, limitando la acumulación de capital y la creación de riqueza por debajo de su potencial. Termino la cita. Derivado de lo anterior, se reconocen las series de medidas que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público establece en relación a las facilidades administrativas a través de la coyuntura de la Ley de Ingresos de la Federación para 2015. Lo anterior se refleja en establecer un esquema ágil para que las devoluciones del IVA que soliciten los contribuyentes del sector primario y de producción y distribución de alimentos y medicinas se efectúen en un máximo de 20 días hábiles y, sobre todo, se regule la obligación contenida en la fracción cuarta del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, a efecto de que a partir del año 2015 se realice el ingreso de la información contable a través de medios electrónicos. Finalmente, el dictamen considera conveniente establecer en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2015 algunas de las medidas previstas en el decreto que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa, publicado el 23 de diciembre de 2013, situación que dota de certidumbre jurídica a los contribuyentes a llevar dichos beneficios fiscales al rango de ley. Bajo dicho contexto, Nueva Alianza seguirá trabajando para simplificar y agilizar el sistema tributario en México, que fomente la cultura del pago oportuno y veraz de las contribuciones. Reiteramos nuestro apoyo a este dictamen. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchas gracias, diputada. Cedemos el uso de la palabra al representante del Partido Verde Ecologista de México, nuestro compañero secretario y diputado David Pérez Tejada Padilla. Tiene usted la palabra, compañero. Gracias, diputado presidente, estimadas compañeras y compañeros diputados de esta comisión. El régimen de incorporación fiscal ha sido una muestra de que es posible generar nuevos esquemas para captar a más contribuyentes con características particulares que intentan cumplir con sus obligaciones fiscales, pero que no habían encontrado un sistema adecuado a sus necesidades. Con el régimen de incorporación fiscal ha sido posible la incorporación de cerca de 700,000 contribuyentes más a los que se tenían registrados, de manera que ha sido un sistema que efectivamente ha probado su eficacia para incrementar la base gravable,
pero sobre todo para ofrecer una opción real, eficiente y al alcance de todos para poder cumplir con sus obligaciones fiscales. Actualmente sabemos que hay más de 2.6 millones de declaraciones electrónicas en este tipo de régimen. Con dicha cifra, es claro que la falta de tecnología en nuestro país no ha sido un impedimento. Sin embargo, es necesario hacer un llamado a nuestro gobierno para continuar impulsando el uso de tecnologías en nuestro país y por procurar el servicio de banda ancha de manera gratuita en muchas comunidades que así lo requieren. De igual forma, la capacitación para el uso de comprobantes fiscales digitales debe de ser un trabajo continuo que debe de seguir el sistema de administración tributaria, así como conformar los mecanismos necesarios para hacer llegar a todos los contribuyentes la utilización adecuada de los mismos. Si bien el régimen de incorporación fiscal ha otorgado diversas facilidades a los contribuyentes, la realidad es que también representa un esfuerzo por parte del SAT para combatir la informalidad. De ahí que efectivamente haya causado alguna inconformidad a todos aquellos pequeños contribuyentes que pretendían continuar al margen del pago de impuestos. Es por ello que valoramos el esfuerzo de nuestras autoridades tributarias para fiscalizar a todos estos pequeños contribuyentes, pero también debemos insistir en que se debe hacer lo mismo respecto a los grandes contribuyentes que bajo estrategias fiscales continúan evadiendo el pago real de impuestos que deberían tener. De igual forma, en la bancada del Partido Verde continuaremos trabajando por lograr que nuestro sistema fiscal mantenga un esquema progresivo. Lo que importa es lograr tasas acorde a las circunstancias económicas del contribuyente, así como lograr medios efectivos para la defensa del mismo. Por otro lado, es importante señalar que el régimen de incorporación fiscal es también una oportunidad para que muchos contribuyentes puedan acceder a la seguridad social y, ¿por qué no?, a una vivienda a través de un financiamiento del Infonavit. Esto es relevante por la magnitud que puede representar por el número de contribuyentes inscritos en este régimen. Finalmente, consideramos oportuno continuar operando las facilidades administrativas y exenciones fiscales que se han otorgado a este sector de contribuyentes. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, compañero secretario. Le cedemos el uso de la palabra al representante del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Guillermo Sánchez Torres. Tiene usted la palabra, diputado. Muchas gracias. Nada más para hacer aclaraciones. Nosotros no nos vendimos, compañeros. Nosotros no tenemos dinero para comprar presidencias como Acción Nacional en el 2006. Y lo de Guerrero es la continuidad de las políticas de seguridad de Felipe Calderón y su miopía para mantener la paz en el país. Y compañeros del PAN, no escupamos para arriba, ustedes también tienen gobernadores. Parece que ya se nos olvidó la fuga de un narcotraficante en el gobierno de Vicente Fox. Pasemos a cosas más importantes. En lo que va del 2014, diversos comerciantes de mercados públicos, talleres y empresas familiares, comuneros y ejidatarios han venido solicitando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al SAT y al Congreso de la Unión regresar al esquema de régimen de pequeños contribuyentes, REPECOS, que desapareció con la reforma fiscal y que dio paso al nuevo régimen de incorporación fiscal, RIF, que se creó con el fin de combatir la informalidad. No obstante, dichos contribuyentes han señalado que en la reforma hacendaria existe una transgresión a los principios generales de equidad y proporcionalidad y se fija un sistema de vigilancia de terrorismo fiscal a los ingresos y egresos económicos. Los REPECOS surgieron en el 1988, por la necesidad de agrupar a todas aquellas personas físicas que realizaban actividades empresariales a una escala de microempresa, ambulante, mercados, etc. Del 2003, con el fin de fortalecer las finanzas públicas de las entidades federativas, se estableció la facultad para que éstas celebren convenios de colaboración administrativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la administración de impuestos relativos a REPECOS y así puedan estimar el ingreso gravable del contribuyente y determinar cuotas fijas para cobrar el impuesto respectivo. Es importante señalar que en el régimen de pequeños contribuyentes, que desapareció con la reforma fiscal, dio paso al nuevo régimen de recuperación fiscal, el famoso RIF, con el fin de combatir la informalidad.
El pasado 8 de septiembre el Ejecutivo Federal puso en marcha la estrategia Crezcamos Juntos, la cual busca incorporar a la formalidad a los 28.6 millones de mexicanos que están en la economía informal. El mandatario firmó el decreto que contempla 3 medidas para ampliar las facilidades y los beneficios del régimen de recuperación fiscal. Y ahí es donde nosotros queremos abonar. La primer decreto es que los contribuyentes que realicen ventas hasta por 100,000 pesos anuales no pagarán IVA ni EPS durante los primeros 10 años. Y nosotros hemos dicho y hemos peleado porque este umbral se amplíe. Y hemos dado datos para que pase cuando menos a 120,000 pesos. Argumentamos con las gentes del SAT y el incrementar de 100 a 120,000 pesos no representa nada. Decirles que en este cajón están el 87% de los repecos, o mal llamados repequitos. Si no los ayudamos a este tipo de contribuyentes, lo más seguro es que el RIF va a pasar a otro nombre, le vamos a poner el RIP, los vamos a mandar a que los crucifiquen. Finalmente, decirles que en México se captan recursos de quienes menos ingresos obtienen, es decir, los que ya están. Hacienda no hace nada por incrementar la base de contribuyentes y se beneficia mediante una legislación fiscal a los que obtienen mayores recursos y además son los que obtienen devoluciones de impuestos, situación que es urgente que empiece a cambiar. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias a usted, compañero diputado. Toca el turno al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Le cedemos la palabra a la diputada Margarita Licea González. Tiene usted la palabra, compañera diputada. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos, compañeros legisladores. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional siempre se ha manifestado en contra de la reforma hacendaria. Y hoy, y una vez más, nos da la impresión de que la propuesta de la Ley de Ingresos tiene un optimismo muy excesivo respecto al desempeño de la economía y del sector público para el próximo año, o sea, para el 2015. Sin embargo, derivado de los graves problemas que ha generado la reforma hacendaria vigente, consideramos de alto interés y responsabilidad hacer modificaciones para evitar el cierre masivo de pequeñas y medianas empresas e impulsar la generación de empleos, además de ampliar la base de contribuyentes a partir de formalizar los beneficios fiscales que en diversos decretos el gobierno federal ha emitido para corregir los errores de la reforma hacendaria. Y este es el momento de formalizar las buenas intenciones que en los diversos decretos pues, se han planteado por parte del gobierno de la República, en aras pues, de subsanar los daños causados a los pequeños contribuyentes, y en ese sentido insistimos que los ciudadanos quieren pagar sus impuestos, pero el gobierno se empeña en hacer más difícil lo que pudiera resultar pues muy fácil. Por lo que el Grupo Parlamentario del PAN proponemos modificaciones para que en la presente ley se otorgue la libertad, escúchenme bien, se dé la libertad para que los contribuyentes puedan tributar de acuerdo a sus capacidades y condiciones económicas, y quisiera que me escucharan la propuesta que traemos, porque creo que es buscarle el cómo sí se puede dar facilidades para que todos participemos en poder contribuir a aportarle a México recursos, pero también a evitar tener pues sanciones y multas porque los mecanismos son complicados. Para ello proponemos, primero, optar por el régimen de repecos a través de establecer una cuota fija, además de la contabilidad digital simplificada y la nómina digital también, porque estos son los graves problemas que ha puesto con muchísimas dificultades al sector de la microempresa, es decir, a los que venían tributando como régimen de repecos. Y tan es así que esto es lo que desea la mayoría de los mexicanos que se encuentran ahorita incorporados a un régimen de obligado, porque de manera automática los pasaron al RIF. Entonces, aquí hemos recibido muchísimas manifestaciones donde nos piden, y acaban de llegar más peticiones de la cuota fija. Estamos dando esa opción, pero también damos la opción de que podrán optar con el RIF
que ofrece la posibilidad de acceder a estímulos fiscales a través de determinar el IVA y el IEPS con la aplicación de porcentajes específicos para diferentes sectores de la actividad económica y la determinación de cada impuesto a partir de la reducción de tasas por cada año transcurrido. Y bien, una tercera opción, de igual manera, es tratándose de contribuyentes con ingresos estimados menores a los 100,000 pesos anuales y con venta al público en general, podrán optar por registrarse en el Registro Federal de Contribuyentes con las únicas obligaciones de darse de alta y declarar su actividad. Es decir, me llamo de tal manera, tengo esta actividad y mis ingresos, estimo, son menores de 100,000 pesos y con ello pues se recuperan los beneficios que se encuentran establecidos justamente en el programa Crezcamos Juntos. Entonces, están las tres opciones. Lo que queremos es que Hacienda dé esa libertad de que el que pueda caer en cada uno de estos cajones, pero que sea voluntario, que no sea obligado, de tal manera que si alguien tiene ingresos menores de 100 y quiere estar en el RIP, lo podrá hacer. Pero también está el cajón que se le está dando de que se quede en esa opción. Proponemos también facilidades que contemplan en diversos decretos que queden vigentes dentro de esta ley, no mediante disposiciones periódicas, como sería el caso de liberar las obligaciones del pago de cheque, transferencia o pago con tarjeta a los contribuyentes del RIP en obligaciones de lo que vienen siendo en ciudades rurales, en poblaciones rurales. No obstante, esto se aplica si el contribuyente lo solicita. Lo que queremos es que se modifique, que se haga una publicación, una lista de las poblaciones que no cuentan con sistema financiero y de esta manera se acredite la facilidad sin necesidad de solicitarlo por escrito. O sea, quitemos la burocracia, pues si hay esta facilidad que viene implícita, que se declare cuáles son las poblaciones que caen en este supuesto y que le eviten al contribuyente solicitarle a la autoridad por escrito el que lo exima de esa obligación. En materia de IEPS, el impuesto que se establece con la justificación diputada, de evitar… le pedimos de favor que concluya la participación. Termino. Breve, el de evitar el sobrepeso a pesar de los datos presentados recientemente por el Instituto Nacional de Salud Pública debe de ser revisado en virtud de que siguen existiendo altos índices de obesidad en México y no se conoce cuáles son las estrategias de salud pública. Por supuesto que escuché que está ya en la intención de que también se destine a la Secretaría de Salud el recurso que para ello fue creado y que no se había dado así. La obligación está de parte de las autoridades es generar una cultura del pago de impuestos y es una obligación del gobierno y aplicar con justicia las facultades para que realmente abonemos al desarrollo de nuestro país. Es necesario que demos certeza jurídica a los contribuyentes. Le solicitamos de la manera por más esa atenta razón, pueda concluir la intervención. Insistimos en que esta ley de ingresos avancemos en su aprobación, pero avancemos con la seguridad de que se respeten los derechos de los contribuyentes. Muchas gracias.